días. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo estuvo el tiempo de alabanza? Amén, sí, amén. Sí, gloria al Señor. Yo estaba meditando en las alabanzas. O sea, Retzel normalmente no sabe, ¿no? O sea, no le digo, Retzel, entonces en la prédica, buscate canciones que vayan en dirección a lo que vamos a predicar hoy. Y hoy espero que hayan puesto bastante atención las últimas dos sobre la fidelidad de Dios, porque mucho de eso vamos a hablar hoy. Pero bueno, sean bienvenidos. Es un placer poderlos ver, orar, cantar, alabar el nombre de nuestro Dios. Es un verdadero privilegio, un verdadero privilegio cantar lo que vamos de cantar y de reconocer, confesar con nuestra boca que la fidelidad de nuestro Dios es grande. Amén. Y Él es tan grande que consigue una victoria no una victoria, pero una victoria contundente y final sobre nuestra carne, definitiva. Él es así de grande y maravilloso. O sea que oremos y luego vamos a leer lo que vamos a entrar hoy en Gálatas. Pero démosle gracias a Dios por el día que nos ha regalado. Señor Dios, gracias. Infinitas gracias, mi Dios, porque usted es tan bueno, misericordioso, grande, majestuoso, sublime, excelso. Su nombre, Dios, llena todo el universo y más allá de ello, Señor. Y llena nuestros corazones y trae paz, consuelo, fortaleza. Nos guía, nos sostiene, nos protege, Señor. Padre, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos no olvide eso, Dios. Anímanos, Señor. Ayúdanos a reconocer las mentiras que creemos y que sean destruidas por completo por la verdad maravillosa de tu palabra, de que tú eres grande y maravilloso, Dios, que tu Espíritu mora en nosotros, que nos guía hacia ti constantemente, Señor. Así que enséñanos a encontrar fuerzas renovadas en cada momento, incluso cuando humanamente imposible no lo entendemos, en enfermedad, Dios, en tristeza, en agonías, en lo que sea que podamos tener delante de nosotros. Tu fidelidad, mi Dios, es grande y maravillosa. Ayúdanos a recordarlo siempre. Amén. Estamos en Gálatas, entonces Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Si lo tienes, leámoslo juntos. Dice, digo pues, dice Pablo, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu en contra de la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Hoy va a ser muy bueno, muy práctico. Pablo exhorta a los Gálatas y a los creyentes en general hoy a vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu. Los creyentes deben vivir o anden según el Espíritu. Esa es la orden principal, vivir o andar según el Espíritu. Y para comenzar, debo de poner a perspectiva algunas de las mentiras que normalmente creemos con respecto a esto. Generalmente los creyentes o las personas creen mentiras sobre la carne. Y déjenme darles dos mentiras muy comunes que normalmente creemos sobre la carne. Mentira número uno, el creyente es impotente en esta batalla en contra de la carne. Número uno, ¿cómo voy a hacer para ganar? El pecado es tan grande, es tan fuerte, entonces esa es una mentira. El creyente es impotente en esta batalla en contra de la carne. Hoy, Pablo, las Escrituras, el Señor nos va a decir, hay una salida. Y número dos, la siguiente mentira es la fuente de esta fortaleza. O sea, hay algunos que se sienten completamente impotentes. Y luego hay otros que te dicen, la fuente de esta fortaleza para salir de esta batalla victoriosa en contra de la carne es cumplir la ley. Portarte bien. En pocas palabras, ¿no? Ir a la iglesia todos los días, lee la Biblia todos los días. Cumple los mandamientos y vas a estar bien, vas a encontrar fortaleza para batallar en contra de la carne. Aunque eso pueda sonar bien, algunas veces está mal dirigido. Te dicen, eres tú mismo. Busca la fuerza dentro de ti para cumplir con todas estas cosas y así vas a derrotar a la carne. No, busca la fortaleza en tu interior
para entregar esto al Señor y así derrotar la carne. Esa es la mentira número 2. Porque Dios nos va a enseñar hoy que la fuente de la fortaleza, el impulso que necesitas, es llena del Espíritu de Dios mismo, no de dentro de ti. Entonces la pregunta que debe surgir de esta última es, o lo que deberíamos de preguntarnos constantemente es, ¿por qué no he experimentado victoria sobre mi carne? Esa es una pregunta que yo me hice muchos años. ¿Por qué no he experimentado yo victoria sobre mi carne? ¿Por qué sigo cayendo en esto? O sea, ¿por qué sigo luchando con el mismo orgullo? ¿Por qué no he experimentado victoria si Dios sabe que yo no quiero seguir así? La respuesta que el Señor nos da hoy es muy probable que estás buscando la fuerza en ti mismo. La mentira número 2. Quieres cumplir por ti mismo. Quieres lograrlo en tus fuerzas. Y Dios nos está diciendo, la respuesta es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Mira, meditemos un poco en esto. Yo te digo, la respuesta a esta pregunta es que es muy probable es que estás tratando de hacerlo por ti mismo, en tus fuerzas, buscando las fuerzas en ti. Y míralo de esta manera. Mira lo que Dios ha hecho. ¿A quién ha enviado? A su Hijo. Y el Hijo también dice, he enviado a mi propio Espíritu. Juan nos lo dice, los evangelios lo mencionan, Él ha enviado a su propio Espíritu. ¿Les conviene que me vaya para que el Espíritu venga? Él dice, he enviado a mi propio Espíritu. Entonces, si Dios ha enviado a su Espíritu, hermanos míos, ¿tiene sentido que nosotros estemos buscando fuerza en nosotros mismos si Él envió algo más? No lo tiene. Las obras de tu carne y la promesa de la herencia de vida eterna en el Señor, en el reino de Dios en los cielos son incompatibles. Tu carne no puede comprarte un boleto a la eternidad. Es incompatible. La solución de la carne, la solución que tus propias fuerzas puedan dar, es incompatible completamente a la solución del Espíritu de Dios. Génesis, Adán y Eva se encontraron en pecado, su solución, ramas de higuera, la solución de Dios, no tiene que haber muerte. Tu solución es incompatible a la solución de Dios. La fortaleza de la carne, la fortaleza que tú sientes que tu carne tiene, o sea, tu inteligencia, que sí, digamos que sí, tu inteligencia, tu fuerza personal en tu carne versus la verdadera fuerza y fortaleza del Espíritu son completamente incompatibles. Es más, la fuerza del Espíritu comparado con tu fuerza, tienes la fuerza de una hormiga muerta. No tienes nada. Todo inicia con fe. Todo es bañado constantemente con fe y todo termina en fe. Siempre. Pablo nos enseña entonces que la fuente de toda victoria, de todo buen fruto, no es tu carne. Nunca inició ahí y nunca va a terminar ahí. La fuente de toda victoria es nuestra unión con Cristo. Andar en el Espíritu. Fuente de toda victoria, andar en el Espíritu. Así comienza el versículo 16. Anden por el Espíritu. Mira todo lo que hemos hablado hasta el momento de Gálatas. Todos los problemas, todos los conflictos, persecuciones, concilios. Y Pablo está terminando este último capítulo y el que sigue. Anden en el Espíritu. Y esto es interesante hacer la diferencia. No es andar en tu conciencia. No es andar en tu inteligencia. No es andar en tus ideas. No es andar en tus intenciones. Por más buenas que creas que sean. No es andar en tu propia carne. Es andar en el Espíritu. Y varios hoy se preguntan entonces. Esta es la siguiente pregunta lógica que viene. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ya no pecar más? No quiero seguir igual. Y Pablo responde a eso hoy. Primero que nada, bueno, arrepiéntete de tu pecado. No. Segundo, confiesa tu pecado. Tercero, nace nuevamente para Dios, vida nueva. No, es necesario nacer
en el Espíritu. Y luego Pablo nos dice, haz que tu meta diaria sea andar en el Espíritu. Tu meta diaria, andar en el Espíritu. Eso te alejará de los deseos de tu carne, andar en el Espíritu. Entonces hoy van a escuchar mucho esa frase, andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y muchos al escuchar eso, ¿qué piensan cuando te digo debes andar en el Espíritu? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas esa palabra? Necesito andar en el Espíritu. Irónicamente, lo que la gente, bueno, no sé si todos aquí, pero lo que la gente normalmente piensa cuando anda en el Espíritu, lo primero es, necesito ir flotando como un ángel caminando en la tierra porque voy a andar como el Espíritu. Necesita verse en mí una aura, no sé si ponerlo de esa manera, tan especial que la gente sabe que ando, no me toquen, porque si me tocan se queman ustedes pecadores, andar en el Espíritu. Otros te dicen andar en el Espíritu y comienzan con una lista de cosas. Andar en el Espíritu, una lista de deberes. Entonces, si cumples con esta lista, estás andando con el Espíritu. Pero hoy Dios va a responder esa pregunta. No es ninguna de las que le he dicho, ¿vieron? Si crees que es andar con una aura, nada que ver. Hoy Dios va a responder esta pregunta. ¿Qué es andar en el Espíritu? Entonces, para hacer eso, por favor, si me acompañan, Romanos 6, está ahí el versículo en su pantalla, espero, Romanos 6, 12 al 14, ¿qué es andar en el Espíritu? Este es uno de muchos versículos que podemos leer sobre andar en el Espíritu. Romanos 6, del 12 al 14. Por tanto, dice, este es Pablo también escribiendo Romanos, no reine el pecado en su cuerpo mortal, dice Pablo. No reine el pecado en su cuerpo mortal. Y es interesante las palabras que ocupa para que ustedes no obedezcan. Y miren esa palabra, no obedezcan a sus lujurias. Si yo les digo la palabra lujurias, ¿qué cuántos pecados vendrán a tu mente? Lujuria. No reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Y luego dicen, no solo que tienen lujuria ellos, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, sienten lujuria, hagan su lista personal ustedes de qué pecados pueden entrar en lujuria. Y luego parte de eso, Pablo está diciendo, usan sus propios cuerpos como instrumentos para iniquidad, para practicar la iniquidad. O sea, usan sus manos, su mente, sus pies, planifican pecado, usan sus manos para hacerlo, sus pies para ir y caminar, todo lo que puedan. Y luego dice, si no, preséntense ustedes mismos a Dios. O sea, está hablando de pecados pesados, fuertes, y luego dice, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros, todo su cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces es interesante las palabras que usa Pablo en Romanos. Está dirigido a una iglesia. Eso es interesante, está dirigido entonces es como que yo me venga donde ustedes y les diga, iglesia, no presenten, o sea, no le hagan caso a la lujuria que ustedes sienten ahorita. Es interesante, o sea, porque esas palabras tal vez no se ocupan muy seguido en la iglesia hoy, o sea, tal vez ni se mencionan. Pecados sexuales y cosas por el estilo. Por otro lado, Romanos 1 comienza con pecados sexuales fuertes. Son palabras fuertes, pecados serios que incluso muchos no nos atrevemos a nombrar o confesar. Pero mucho más maravilloso es que en medio de esos pecados fuertes, en medio de todo lo negro y perverso que podemos hacer y hay dentro de estos problemas carnales o pecados carnales, el Evangelio puede brillar y transformar nuestras vidas. Dios nos da victoria sobre la carne. Eso es lo que debes de saber hoy. Dios nos da victoria sobre la carne. Por esto debemos andar en el Espíritu, o otra manera que lo debes de recordar es vestirte del Espíritu. Andar en el Espíritu suena muy espiritual, ¿no? Suena algo espiritual. ¿Qué significa realmente entonces? El Espíritu da poder. El Espíritu te capacita. El Espíritu te purifica. El Espíritu te renueva.
Y lo hace para que Cristo crezca en ti. Lo hace para que Cristo sea conocido por ti, sea amado por ti, obedecido por ti, seguido, alabado por ti. El Espíritu toma lo que es suyo y lo pone dentro de ti. El Espíritu hace que tu mente y tu corazón se vivan por el Señor, hace que se alineen con Dios, hacen que tu mente y tus corazones se vuelvan a Cristo, y lo hace para que el Padre sea glorificado. O sea, es interesante. El Espíritu obra sobre tus afectos, sobre tu mente, sobre tus pensamientos, sobre tus planes. Obra en todo. Ahora leo la Biblia, lo disfruto. Es una necesidad que tengo a diario en mi alma. Ahora necesito ser alimentado por su palabra. El Espíritu te da esa hambre, así como cuando tienes, no sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo algo malo que estoy tratando de cambiar, pero tengo algunas rutinas alimentarias y parte de ello es en la noche una rutina alimentaria. Y en la noche mi cuerpo ya me está pidiendo eso. Digo como que no vas a comer eso. Pero el Espíritu hace eso. Pone esa rutina en ti de ahora anhelo, quiero leer, quiero orar. Necesito orar, necesito que mi alma sea alimentada. Los legalistas nunca alcanzan esto. Los fariseos jamás lo alcanzan, los legalistas jamás. ¿Por qué? No tienen el Evangelio en sus corazones que lo liberan, que lo hacen libres para amar y conocer al Señor profundamente. Sus mentes no lo entienden jamás porque no son llenos del Espíritu. Siempre ellos van a crecer o van a seguir adelante o avanzar no más allá de sus propias narices. Así son ellos. No van a crecer más allá de sus propias ceremonias. Van a poder hacer que las ceremonias se miren bonitas. Van a poder hacer que la reunión se mire bonita, pero jamás van a crecer más lejos de sus propias narices porque el Espíritu de Dios no está en ellos para hacerlos crecer, para sacarlos de ellos mismos. Jamás van a crecer los legalistas en perseverancia y en aflicción. Jamás. Porque ellos van a querer hacer la ceremonia bonita, pero en el momento que hay persecución, van a desistir. Pero el que está andando vestido del Señor, del Espíritu, va a seguir, va a crecer. Los legalistas son incapaces de hacer crecer su propio corazón, son incapaces de hacer crecer sus afectos hacia Dios más allá de ellos mismos, son incapaces. Pero el que está vestido del Espíritu y vive por el Espíritu, deja la carne a un lado. Y es el Espíritu el que da crecimiento. Y hermanos, ¿cuándo deja de crecer eso? ¿Cuándo deja de conocerlo? Dios, su palabra, su Espíritu morando en nosotros, nos hace crecer incluso en la aflicción. Nos hace crecer incluso en la persecución. Nos hace crecer y depender más en Él, incluso cuando no sabemos qué paso más vamos a dar. Nos hace crecer más de lo que imaginamos. ¿Por qué? Es su Espíritu, no el nuestro. Es su amor, no el mío. El mío, apenas, digamos, mi esposa hace un pecado en contra mío, ahí quedó. Separémonos, no aguanto más. El amor del Señor todo lo soporta, todo lo espera. 1 Corintios 13. Una pregunta para todos ustedes, un poco chistosa porque me imaginaba la respuesta cuando estaba escribiendo el sermón. ¿Cada cuánto se visten ustedes? ¿Cada cuánto se visten? Ustedes mismos. A diario. ¿Se visten a diario? O sea, espero que sí. ¿Cuánto tiempo pasas vestido? ¿Cuánto tiempo pasas vestido del día? La mayor parte del día y la mayor parte de la noche, excepto cuando se bañan. Digo yo, a menos que haya alguno que se baña como que se va a la piscina, pues. Que hay, supongo, gente así. Pero ustedes pasan vestidos todo el día y toda la noche. Duermen en pijama. Espero.
pero se visten todo el día. Ahora, ¿cuánto tiempo pasas vestido de Cristo? No, esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas vestido de Él? Vístete a diario de Él, de Cristo. Entrégate a diario a Él, enfócate a diario en Él. Todo lo que uses, todo lo que digas, todo lo que pienses, debe de saber a Él. Debe de saber. El gusto es Él. No, es como siempre como nuestras madres, ¿no? Nosotros sabemos la cuchara de nuestra madre. O sea, te trae un plato de comida y sabes que eso lo hizo tu mamá. Tienes que enfocarte, saber quién es Él, conocerlo a diario. Cuando lo haces, todo eso sin duda alguna va a desplazar o a quitar cualquier deseo carnal. Siempre. Desplazará toda envidia, toda pereza, tacañería, todas esas cosas. No habrá espacio para una copa de bebida falsa, de lo que sea. Solo va a haber espacio para que te sientes en la mesa de Dios, vestido de Dios, y comas la comida con Él porque sabes que es la de Él. Una evidencia entonces que somos hijos de Dios, y escuchen con atención, una evidencia de que eres hijo de Dios no es tanto que hiciste una oración que te hizo libre, te hizo hijo de Dios. No es una evidencia de que te acercaste a la tarima y te pusiste de rodillas y te pusiste a orar. Eso no es evidencia de que eres hijo de Dios. Hermanos, tampoco es que fuiste bautizado. O sea, sí, y yo sé que en parte es por... Déjeme explicar por qué. La gente se me acerca algunas veces y me dice, sí, yo ya fui bautizado. No es evidencia. Y déjame darte dos ejemplos claros. Es como que un hombre me dijera, sí, ya me casé. ¿Eso es evidencia de que vas a ser fiel a tu esposa por toda la vida? No. Todas estas cosas representan momentos específicos en tu vida. El bautismo fue un momento específico en tu vida. 5 minutos de tu vida, no sé, el tiempo de oración en la tarima, puede haber pasado mediodía, pero fue ese momento específico en la tarima. La evidencia continua de que alguien ha nacido de nuevo es que el Espíritu de Dios mora en esa persona a diario. Hay un peso en esa persona a diario. Bueno, esa persona se viste del Espíritu de Dios a diario. Esa persona anda con el Espíritu de Dios a diario. La gloria de Dios está en su mente y su corazón a diario. Hablar con Él está a diario. Llego a mi casa del trabajo, gracias Señor porque llegué. Estoy con mi familia, estoy a punto de comer, gracias Señor porque hay alimento. Me desperté, gracias Dios porque abrí mis ojos. Tengo un tiempo con mis hijos, gracias Dios porque puedo leer la Biblia con ellos. Al diario, en cada momento estoy vestido, consciente que el Señor es la fuente de todas estas cosas, a diario. Esa es la evidencia, no un momento en tu vida, no un segundo. Los creyentes están llamados a vivir en el Espíritu. Y literalmente el original significa caminar por el Espíritu. Debes vivir de tal manera que tu vida está dirigida por el Espíritu. Dice la parte B de Gálatas 5:16, dice, y así no cumplir el deseo de la carne. Y esa frase es interesante, no cumplir el deseo de la carne. ¿Qué significa no cumplir el deseo de la carne? Pareciera que da a entender que la carne tiene una lista de solicitudes para tu vida a diario, los deseos de la carne. Implica que existe una constante lista de deseos carnales pecaminosos en contra de Dios. Nos enfrentamos a ella a diario y la fuente no es el mundo, es tu carne. Por tu propia naturaleza pecaminosa, tu propia carne te bombardea a diario, en todo momento, desde que te levantas, incluso mientras estás dormido, con una lista de peticiones e intereses carnales personales. Desde que te levantas, apaga la alarma 5 minutos más.
No, o sea, tienes la alarma, no sé, a X hora y lo primero que está en tu lista de tareas es orar o leer la Biblia, digamos, y de repente suena la alarma 5 minutos más y te levantas 20 minutos más y ya no te dio tiempo de orar y leer la Biblia. Lista de deseos carnales. Esta lista siempre apunta a satisfacción personal. Y mira, y pueda que en esa lista de deseos carnales hayan cosas buenas, honorables, no deseos buenos, pero tienes que recordar que a la raíz de todo ello, la fuente de todos esos deseos es la carne o el espíritu. Tienes que siempre meditar en ello. ¿Este deseo que tengo viene de Dios o viene de mi carne? Por más que sean buenos, honorables. Por eso es que vemos a muchos recaer, porque realmente nunca mataron la carne. Realmente no lo hicieron cosas buenas. O sea, hubo buenas acciones, pero la raíz de esas acciones fue la carne. Nunca mataron la carne y no se vistieron del espíritu. Dejaron un espacio pequeño para este deseo que he tenido siempre y no quiero entregárselo a Dios. Quiero que me lo cumpla. Un deseo de tu carne. Y dice Gálatas 5:16, y no cumplirán el deseo de la carne. Eso está en contra del espíritu. Estás dejando ahí como una pequeña enfermedad mortal que crezca. Cuando el creyente es hecho libre en Cristo y cuando el creyente anda en el espíritu, y al andar en el espíritu, experimenta una victoria creciente sobre la carne. Tengo este plan, Señor, pero es tuyo y se va a cumplir en el momento que tú quieras. Y le voy a dar un ejemplo chistoso. Es como mudarte de Managua a la montaña. Pero imagina que te estás mudando de Managua o de Chinandega, León, un lugar caliente, y te estás mudando a la montaña, pero es tan helado que incluso nieva en ese lugar de la montaña. Imagina que estás pasando así. Vivías en el mar y de repente dijiste en, no sé cómo se llama, ahí en Chinandega se me olvidó el puerto, pero Corito, gracias. Entonces, vives ahí y ahora te vas a mudar a la montaña, a un lugar que incluso nieva. Y ese lugar nuevo representa a Cristo. Entonces viene el gran día de la mudanza, imagínate. Y saben que tienes que buscar ropa nueva, ¿no? Tu ropa es ropa de calor. Ropa de mar, o sea, chinelas, short, no sé, camisolas, un montón, diferentes colores, lo que sea. Y en lo que sabes que te vas a mudar, sabes que tienes que buscar ropa nueva, ropa que abrigue, porque vas a un lugar de frío, un lugar nuevo, nunca habías vivido ahí, nunca habías estado ahí, solo sabes que quieres estar ahí, y todo lo que tienes es ropa de clima caliente. Entonces sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer con tu ropa de clima caliente? Botarla, no te sirve. O sea, si la llevas solamente estás cargando peso porque no te va a servir, no te la vas a poner. Pero siempre está esa persona que dice, pero es que me gusta esa camisa, pero es que me la regaló tal persona, es que me queda bien, el color es mi favorito. Siempre está esa persona que dice eso, es que ese pantalón, no he encontrado un pantalón que me quede igual. No, siempre está ahí esa persona. Llegas al lugar nuevo, miras las montañas, te encanta el lugar, lo disfrutas, usas la ropa de frío y por dentro te pones la ropa vieja o la ropa que te gusta, la ropa de calor, y pronto te das cuenta que esa ropa no te sirve. Esa ropa de calor, por más que te guste, no sirve en ese lugar nuevo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que deshacerte de todo. De todo. Y vestirte con la ropa que sí sirve, con la ropa que es para este lugar nuevo, tu nuevo hogar. Entonces, en pocas palabras, deshazte de todo de ti y vístete con la ropa de los cielos. En pocas palabras, si en esta tierra no funciona eso, vestirme para la montaña no funciona, llevar ropa de calor, ¿crees que llevar tus deseos, tus planes, tus anhelos sirven para vivir para los cielos? Nada de lo que tenemos servirá en los cielos. Nada de lo que haces, nada de lo que piensas, nada
de lo que sientes no servirá en los cielos. Todo tiene que ser hecho nuevo. Todo. Caminar cada momento de nuestras vidas por fe en la palabra de Dios, bajo el control del Espíritu de Dios, nos asegura entonces una victoria en la carne. Caminar en tu carne no te asegura una victoria del pecado. Pablo nos lo dice a los Gálatas, que se miran a sí mismos para encontrar en su interior fuerza de voluntad para negarse a sí mismo. No lo escuchas decir cosas así. En cambio, Pablo dice, deberían de mirar a Cristo y buscar al Espíritu Santo. Esa es la respuesta. Deberías de mirar a Cristo y buscar al Espíritu Santo. E incluso en eso, hermanos, no significa que vas a ser libre de ataques, porque el hombre espiritual, el hombre que anda en el Espíritu, va a enfrentarse frecuentemente a los deseos de la carne. No va a parar nunca, hasta el día que te mueras y estés en los cielos con el Señor. Ahí sí, pero el hombre espiritual o la mujer espiritual pues va a enfrentarse frecuentemente a los deseos de la carne, pero con la diferencia que no los va a satisfacer, porque anda en el Espíritu constantemente. No va a permitir que esos deseos reinen sobre él. O sea, así como yo tal vez, pero mejor todavía, ¿no? En la noche este deseo de sucumbir a esta dieta, no. Hasta el punto de que ya ni voy a comprar eso. O sea, eso solo demuestra mi tontera. Porque si ya no lo quiero comer o beber en la noche, ¿por qué lo sigo comprando? Porque mi carne es tonta. Esa es la respuesta. Andar en el Espíritu, hermanos, indica una acción continua, un estilo de vida. No es andar 3 metros sobre la tierra. Un estilo de vida. Andar implica progreso también. Progresar, seguir. Cuando un creyente se somete entonces al control del Espíritu, crece en su vida espiritual. Hay un progreso en su vida espiritual. Lo hay, lo vas a ver siempre. El legalista te dice, sí, debes de tratar con la carne mediante rituales, dolor, agonía. Debes de hacer esto, debes de cumplir tal, penitencia. Muchísimas gracias. Debes de cumplir tal penitencia. Eso va a ser legalista. Debes de hacer esto y esto y esto. Y te da tu lista de tareas que por más buenas que puedan suceder, pero mira lo que Dios está diciendo. Dios no está dando una lista de tareas. Dios está siendo muy claro y muy sencillo. Mi gracia es suficiente. Cree en mí, mi espíritu morará en ti. Anda en mi espíritu. Sencillo. Sencillo. Dios no complica las cosas. Por eso Dios debe hacerte libre de ti para que seas lleno de Él. De lo contrario, tú mismo estarás en contra de su espíritu. Esa es la tarea. Dios debe vaciarte de ti mismo. Tú debes de estar hambriento de ti mismo, de ser lleno de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O sea, hay una pelea. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Dice que no vamos a poder hacer lo que deseamos si está esa pelea. Si está esta pelea con la carne, no vamos a poder hacer lo que desea el espíritu. Y la pregunta es muy sencilla para todos nosotros. ¿Quieres hacer lo que quiere tu carne o quieres hacer lo que quiere el Espíritu de Dios? La pregunta de todo el mundo, lo del Espíritu de Dios, deja de pensar en ti. Quita de tu mente y corazón tus planes. Eso solo te llevará a perdición, porque una vez más Dios está diciendo, los deseos de la carne son contra el Espíritu. Mejor empieza a atesorar la increíble verdad de lo que Dios nos está revelando aquí en Gálatas. Dios quiere que te vistas de su Espíritu. Imagínate esto ahorita. Anda en mi espíritu, vístete con mi espíritu. Y tú le dices, Señor, espérate un momentito, necesito hacer esto primero. Es un buen plan, mira Dios. Concéntrate en lo que Dios te está regalando. Es como el joven rico, ¿no? Que se le acercó a Cristo y le dijo, ¿qué debo hacer? Y le dijo, vende todas tus cosas. Y el hombre se fue triste. Y Dios le dijo, si quieres seguirme. O sea, Cristo le dio una invitación a estar con él. Vende todas tus cosas y sígueme. Y el hombre rico dijo, en otra ocasión.
Dios quiere vestirte con su espíritu. Y eso debe traer mucha paz a nosotros, porque nosotros estamos llenos de mucha confusión, mucha duda, mucho miedo, mucho engaño, mucha pasividad. Pero el deseo del Espíritu es uno solo y eternamente satisfactorio. Glorificar a Dios y así yo sea completamente y eternamente satisfecho en Cristo por su Espíritu. Así de sencillo. Glorificar a Dios y así yo voy a ser eternamente, completamente satisfecho en Cristo por medio de su Espíritu. Te pregunto, ¿qué plan que tú y yo podamos idear juntos puede tener ese fruto? Solo entregar nuestra vida a Dios. No hay nada más. ¿Por qué no debemos de seguir nuestros propios deseos? El versículo 17 es la respuesta. Él dice, los deseos de mi carne es en contra del Espíritu. Y noten algo interesante, la palabra Espíritu en todas sus Biblias estoy muy seguro que está con E mayúscula. No creo que ninguna esté con E minúscula. Y si lo estuviera, está mal escrito. Se los digo. ¿Por qué está con E mayúscula? ¿De qué espíritu Dios está hablando? Dice, los deseos de la carne están en contra del Espíritu. Entonces, si está con E mayúscula, ¿de qué espíritu está hablando Dios? De su espíritu. Los deseos de tu carne, mi carne, están en contra de los deseos de Él. ¿Quieren pelear con Él? No está hablando de tu espíritu. Si lo quieres llamar así, pues, pero Pablo está hablando del Espíritu de Dios. Los deseos de la carne se oponen a Dios por completo, pero los deseos del Espíritu son completamente hacia Dios. Completamente. Y esto debe darte mucho ánimo, porque significa que cuando tienes deseos que son de Dios y son hacia Dios, significa que cuando está ese deseo de leer tu Biblia, orar con tus hijos, venir a la iglesia, adorar a Dios, hermano, te pregunto, ¿ese deseo es de tu carne? Nunca, jamás sucedería. Nuestro deseo es dormir, beber, comer y volver a dormir. Ya. Cuando tenemos estos deseos de Dios, debes de entender, no son de ti. No se originan en ti. Son del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y debes de atesorarlos, debes actuar rápido. En el momento que tu espíritu te dice, y está esa vocecita tan lejana, tal vez algunas veces, deberías de leer tu Biblia. El Espíritu de Dios. No viene de ti. Cuando tu mente te dice, lo que estás haciendo está mal, creo que mejor deberías de orar antes, el Espíritu de Dios, porque de ti jamás, nunca, somos tan tontos que jamás saldría eso de nosotros. Y a medida que vamos colocando el deseo del Espíritu en el lugar que le corresponde, en el deseo del Espíritu, seremos cada vez más libres de nuestra carne. Nuestra carne va a ir muriendo porque no la estamos alimentando, ni siquiera la estamos escuchando. Entonces el Espíritu obviamente va a morar y vivir en nosotros. Cada vez va a estar más lleno de Él y eso se vuelve un deleite incalculable. No son tanto tareas. Miren, yo no he dado lista de tareas. No son tareas. Se convierte en una necesidad que disfrutamos, conocer a Dios, estar juntos, compartir, servir, amar. Se convierte en una necesidad que disfrutamos. Y doy otro ejemplo. Todos los que somos padres, bueno, y los que nosotros de niños, cuando éramos niños al inicio necesitábamos mucha ayuda para que nos vistieran, ¿no? O sea, y de repente, algunos de ustedes, no sé si les ha pasado, le dicen a su hija o a su hijo, vestite vos solo y sale con una cosa tan horrenda. Vamos a la iglesia, no vamos a no sé qué cosa, anda a cambiarte. No sucede a nosotros algunas veces, los domingos, vestite vos y luego salen como que si van no sé a dónde. Pero nuestros padres nos vestían y al pasar el tiempo, ellos nos enseñan a hacer combinaciones, pero a mí no me enseñaron mucho a combinar ropa. Mi esposa me lo decía cuando me conoció, yo me vestí horrible. O sea, hoy me viste ella. Gracias a Dios. Pero, o sea,
nos enseñan a hacer combinaciones a nuestros padres, disfrutan algunas veces nuestras mamás vestirnos con su sentido de la moda. Y luego nuestros hijos crecen y aprenden a vestirse solos y crean su propio sentido de la moda. Algunas veces te gusta, algunas veces no te gusta, pero se visten solos ahora. Y cuando no te gusta, se lo dices y le das, madre, no sé, me imagino su consejo. No, mira, esto no te sienta bien a tu silueta, o no sé cómo le dirán, pero ustedes les enseñan a sus hijos a vestirse, ¿sí o no? Cuando de repente, mira, eso puede estar de moda, pero te miras horrible, amor. Ponete de otra manera. Así es el Señor. Así debería ser con el Señor a nuestros hijos. Los vestimos con Dios a diario. Y la oración, los vestimos con oración. Y la meta, hermanos, es que nuestros hijos, cuando sean grandes, disfruten vestirse de Dios. Tiene que comenzar contigo. Tienes que vestirte tú de Dios a diario. Y así, ustedes han visto a sus hijos. Los que tenemos hijos varones, nuestros hijos terminan vistiéndose como nosotros. Caminan como nosotros, imagínate. Miras a tu hijo y uno dice, si es que camina igual que papá y como buen nica, bien matado camina, ¿verdad? Como buen nica. Viste a tu hijo a diario con la oración, con el Señor, porque así cuando sea grande va a seguir vistiéndose igual. ¿Qué se entromete en esto? Tu deseo de vivir por tu propia carne. Eso es lo que se entromete, nada más tu deseo de vivir por tu propia carne. De hacer lo que tú quieres. De estar en contienda en contra de Dios, en lugar de someterte al Señor, que ni siquiera es someterse, es el regalo de vivir por medio de Él y para Él. Por tanto, no hagas los deseos de tu carne, porque si lo haces, perderás la victoria sobre la carne, porque la carne está en contra del Espíritu. No hagas los deseos de tu carne. No hay satisfacción eterna en tu carne. Y tú me dirás, gracias pastor, está bien, pero ¿qué me puede dar seguridad de eso? Mira todo cómo ha sido mi vida, todo lo que he luchado, todo el pecado que he acarreado. Déjame darte un versículo que espero que te animen. El que cree en Él no será avergonzado. Romanos 10:11. El que cree en Él no será avergonzado. Es over. Eso es suficiente para hacer lo que sea. El que cree en Él no es avergonzado. Versículo 18 de Gálatas 5 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. El resultado de andar por el Espíritu y de vestirte en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu y no por la ley. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. No está guiado por la ley, está guiado por el Espíritu. La carne, hermano, nos lleva a la ley, nos lleva a colocar la mirada en nosotros, en buscar dentro de ti para buscar la respuesta. Pero el Espíritu nos lleva a la gracia que nos da la victoria sobre la carne. El Espíritu nos lleva más allá de este mundo, de esta tierra, de esta carne. Y eso es liberador. Su Espíritu es mi guía en todo. El Espíritu de Dios me guía. ¿Por qué puedes estar seguro de eso? El que cree en Él no será avergonzado. ¿Quieres que te guíe el Espíritu o quieres que te guíe la carne? Sí, todos el Espíritu, obviamente. Entonces ya no quiero seguir caminando por la carne. Eso debe de seguir, ese es el resultado. Lo que debemos de saber y recordar es que el Espíritu de Dios, y escúchame muy bien porque te voy a dar un ejemplo interesante. El Espíritu de Dios jamás te guiará al libertinaje, nunca. El Espíritu de Dios jamás te guiará al pecado. Esa es otra vestimenta, es tu carne. Tu carne te lleva al libertinaje, tu carne te lleva a pecado. El Espíritu de Dios siempre te va a llevar a Él. El Espíritu de Dios jamás va a dejar de guiarte. Aunque hay esa lucha con la carne, jamás va a dejar de guiarte. Van a ver por qué.
Juan 6, 38, 40 nos dice algo que vino a hacer Cristo. Entre muchas cosas, ¿qué vino a hacer Cristo? Entre muchas cosas, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Juan 6, 38 al 40 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, o sea, sino la voluntad del que me envió, y esa es la voluntad del que me envió. Y escucha, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Versículo 40, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermanos, el que cree en Él no será avergonzado. La ley quiere cumplimiento, la gracia quiere que entregues todo tu ser a Cristo. La ley quiere que busques la fuerza en ti. La gracia quiere que ponga tu mirada en aquel que ya cumplió todo. El que cree en Él no será avergonzado. Algunas veces en el pasado, y aquí es donde les quiero dar un ejemplo, yo leía la Biblia, yo leía el Antiguo Testamento, leía la forma en que Dios guiaba a su pueblo de Israel. Y quiero darte un ejemplo. Dios nunca deja de guiarnos. Yo miraba cuando el pueblo de Israel salía del Éxodo y que lo guiaba en una columna de humo y una columna de fuego, y decía, wow, qué increíble haber sido ver eso. Qué increíble haber sido ver Dios guiándote. Yo quisiera eso en mi vida, decía yo. Y de repente Dios me dio una buena cachetada, en un buen sentido. Todo lo que hemos visto hoy y mi ejemplo de que yo quiero que Dios nos guíe, Dios lo está haciendo hoy con su pueblo, incluso hoy. En Génesis, Dios guió a nuestros primeros padres en el Edén, en el huerto. Incluso después que pecaron, Dios les dio la salida y la respuesta y les siguió guiando y les dijo qué debían de hacer y cómo ofrecer sacrificios. Dios seguía guiando a su pueblo. En Israel, Dios estaba guiando a su pueblo a pesar de la terquedad de sus corazones. Y hoy, hermanos, el Espíritu de Dios nos guía hacia Dios mismo. Eso es lo que estamos leyendo hoy. Anden en el Espíritu. No sean los deseos de la carne. Y luego el versículo 18 que estamos viendo de Gálatas. Dios nos sigue guiando. Dios sigue guiando a su pueblo por el desierto, por luchas, por todo lo necesario, y lo sigue guiando hacia Él. Mucho mejor todavía. La presencia de Dios estaba con ellos en el desierto, caminó con nuestros primeros padres en el huerto y todavía hoy saca a su pueblo de la esclavitud. Él nos sigue guiando. Una vez más te recuerdo, el que cree en Él no será avergonzado. Entonces me puedes decir otra vez, pero mira todo lo que he hecho, hermano, es suficiente con esto. El que cree en Él no será avergonzado. Así que andar en el Espíritu no pienses que andar en el Espíritu significa que siempre vas a estar en un jardín muy bonito, las mariposas volando y tú estás ahí en medio de eso porque andas en el Espíritu. No es eso. Realmente no lo es. Andar en el Espíritu es atravesar un campo minado de batalla sembrado por ti mismo, tu propia carne. Y el Señor te está guiando por dónde ir hacia Él. Ese campo de batalla está en tu propia alma y en el mundo. Pero independientemente de cuánto tiempo hayas minado o cuán grande sea ese campo, el Señor dice, anden por el Espíritu. Anden por el Espíritu, yo les guiaré. Pablo entendía esto. Pablo entendía este campo de batalla y entendía que el campo de batalla estaba en él también. Y quiero leer algo que me interesó mucho cuando estaba estudiando. Pablo conocía bien su campo de batalla, su corazón. Incluso como apóstol nunca dio a entender que él estaba mejorando. O sea, él nunca dijo, estoy siendo un mejor cristiano. Nunca leemos eso.
De hecho, él dijo todo lo contrario. Déjeme leerle esto. En el año 54 después de Cristo, él escribió a los Corintios diciendo, soy el más pequeño de los apóstoles. Entonces está como, imagínense que voy a hacer una pirámide. Entonces, soy el más pequeño entre los apóstoles. Eso fue 1 Corintios 15, 19, 54 años después de Cristo. Esos eran sus primeros días. Luego, alrededor del año 63 después de Cristo, escribió a los Efesios, soy el más pequeño de todos los santos. Entonces ya no es el más pequeño de los apóstoles, ahora son todos los santos. Eso es Efesios 3:8, 63 años después de Cristo. Y luego, 65 años después de Cristo, escribió él a Timoteo, su hijo en la fe, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora él está hablando, apóstoles, luego los santos, los escogidos, y luego Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de todos ellos. Él iba caminando cada vez más en su caminar con Cristo, y no había como un orgullo creciente en él diciendo, soy un mejor apóstol. Era todo lo contrario, habría un creciente conocimiento de su pecado y de su necesidad de caminar con Cristo. Y hermanos, andar así es lo que nos hace caminar en el Espíritu. No es como con orgullo de que yo me sé más la Biblia y todas esas cosas. Es caminar sabiendo de que tu corazón tiene una lista de deseos carnales a los cuales no debes de darle paso, sino al Espíritu mismo, caminar en el Espíritu. Esa es la marca de un hombre verdaderamente santo. Una creciente dependencia en Dios. Y un conocimiento creciente que tu corazón es pecaminoso. Somos peligrosos. Somos muy peligrosos. Tengo la historia de un pastor que le dijo eso a un miembro de su iglesia. Le dice, no miras tu pecado. Le dicen, eres muy peligroso para la iglesia. Y la persona se enojó muchísimo. Pero solo muestra tu corazón. Muestra tu corazón. No entiendes lo peligroso que es tu pecado. Los deseos de tu carne que te llevan lejos del Señor. Pero la dependencia en Dios, cuanto menos santo te sientes, mejor. Espero que tenga sentido lo que les acabo de decir. Cuanto menos santo te sientas, mejor. Vas a depender más en Dios. Vas a buscarlo más. Eso es andar en el Espíritu. Eso es interesante con este mundo hoy, ¿no? Con los pastores o con la gente en iglesia. Ahí van los santos. No, ahí va el grupo de alabanza o ahí va, no sé, el pastor y los ancianos. Ellos son los especiales y los santos. Es interesante. Andar en el Espíritu te hace más bien reconocer más tu pecado y depender más en Dios en lugar de aceptar esas. Ahí no van los santos, ahí van los más pecados. Eso sí, los que tienen más peligro de lastimar la iglesia son todos ellos. Debes de orar por ellos. Cuanto menos santo te sientas, siempre y cuando estés tratando de depender en el Señor, mejor. No se trata simplemente entonces de estar consciente de que hay un problema con la carne y con el pecado. Muchos de nosotros sabemos que tenemos pecado. Lo interesante es que no haces nada. No hay acción. Eso no es andar en el Espíritu. La palabra de Dios no nos dejará indefensos o imponentes ante el pecado. La buena noticia, hermano, es que andar en el Espíritu hace algo. Cambia tus deseos, cambia tu mente, tu modo de pensar, de modo que tus deseos más profundos ya no es la carne, sino que es Dios. Y así Dios termina a andar en el Espíritu, entonces la carne no será gratificada. Es una promesa. Pablo no está diciendo, no satisfaga los deseos de la carne, entonces andarás en el Espíritu. Ese es un error común. Eso tiene un nombre en la teología, pero bueno, no satisfacer los deseos de la carne va a ser como resultado crecer en espiritualidad. No es cierto. Oyeron, escuchen lo que les estoy diciendo. No ceder a los deseos de la carne no da como resultado crecer en espiritualidad. Da un hombre moral y orgulloso. Ese es el resultado de eso. Andar en el Espíritu da como resultado crecer en espiritualidad. ¿Vieron?
Las personas han intentado muchas veces alejarse. Los monjes, piensan en los monjes, ¿no? Que se van a meter a un convento, ¿verdad? Y en el convento hacen de lo peor, hacen de todo. No es alejarte, es andar en el Espíritu. La carne te va a seguir en la soledad, la carne te va a seguir en la cueva, la carne te va a seguir en la derrota, y ahí vas a morir solo. Pero el Espíritu, hermanos, no te deja impotente. No te deja impotente. Te da una familia en Cristo con quienes orar. Te da su Espíritu para fortalecerte, te da su palabra para ser guiado. No te deja solo. Por lo tanto, hermanos, andemos en el Espíritu, andemos por el Espíritu, descansemos en el Espíritu, creamos el Evangelio. Es tan simple como eso. Les recuerdo Romanos 10:11, el que cree en Él no será avergonzado. Es suficiente, ¿no les parece? Una promesa de Dios, el que cree en Él no será avergonzado. Entonces, si la palabra de Dios te está llamando hoy a andar en el Espíritu, el que cree en Él no será avergonzado. O sea, que camina hasta el final con el Señor, para el Señor, obedeciendo al Señor. Oremos. Dios, gracias por todo lo que nos enseña hoy, Dios. Gracias porque sí, nos muestras pecado y nos enseñas que a lo mejor hemos estado concentrándonos en lo incorrecto. Es en ti, mi Dios. Sí, es bueno huir del pecado, es bueno, debemos, pero no es solo eso. Quiero y debemos, Señor, ser llenos de usted. Llénanos de usted, Señor. Llénenos de su espíritu, sus deseos, sus pensamientos, sus planes, Señor. Llénanos de ellos para con mi vida, mi familia, mis hijos, mis hermanos en la fe aquí, en la iglesia, el servicio, lo que sea, Señor. Llénenos de usted, mi Dios. Ya no quiero ser lleno de mí o de mis planes o mi carne. Líbrame de mí, Señor, para ser completamente lleno de usted, mi Dios. Amén. Pues buenos días. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo estuvo el tiempo de alabanza? Amén. Amén, sí, amén. Sí, gloria al Señor. Yo estaba meditando en la alabanza. O sea, Retzel normalmente no sabe, ¿no? O sea, no le digo, Retzel, entonces en la prédica, buscate canciones que vayan en dirección a lo que vamos a predicar hoy. Y hoy espero que hayan puesto bastante atención las últimas dos sobre la fidelidad de Dios, porque mucho de eso vamos a hablar hoy. Pero bueno, sean bienvenidos. Es un placer poderlos ver, orar, cantar, alabar el nombre de nuestro Dios. Es un verdadero privilegio, o sea, un verdadero privilegio cantar lo que vamos de cantar y de reconocer, confesar con nuestra boca que la fidelidad de nuestro Dios es grande. Amén. Y Él es tan grande que consigue una victoria no una victoria, pero una victoria contundente y final sobre nuestra carne, o sea, definitiva. Él es así de grande y maravilloso. O sea que oremos y luego vamos a leer lo que vamos a entrar hoy en Gálatas. Pero démosle gracias a Dios por el día que nos ha regalado. Señor Dios, gracias, infinitas gracias, mi Dios, porque usted es tan bueno, misericordioso, grande, majestuoso, sublime, excelso. Su nombre, Dios, llena todo el universo y más allá de ello, Señor. Y llena nuestros corazones y trae paz, consuelo, fortaleza. Nos guía, nos sostiene, nos protege, Señor. Padre, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos no olvide eso, Dios. Anímanos, Señor. Ayúdanos a reconocer las mentiras que creemos y que sean destruidas por completo por la verdad maravillosa de tu palabra, de que tú eres grande y maravilloso, Dios, que tu Espíritu mora en nosotros, que nos guía hacia ti constantemente, Señor. Así que enséñanos a encontrar fuerzas renovadas en cada momento, incluso cuando humanamente imposible, no lo entendemos, en enfermedad, Dios, en tristeza, en agonía, en lo que sea que podamos tener delante de nosotros. Tu fidelidad, mi Dios, es grande y maravillosa. Ayúdanos a recordarlo siempre. Amén.
Estamos en Gálatas, entonces Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Si lo tienes, leámoslo juntos. Dice, digo pues, dice Pablo, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu en contra de la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Hoy va a ser muy bueno, muy práctico. Pablo exhorta a los Gálatas y a los creyentes en general hoy a vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu. Los creyentes deben vivir o anden según el Espíritu. Esa es la orden principal, vivir o andar según el Espíritu. Y para comenzar, debo de poner a perspectiva algunas de las mentiras que normalmente creemos con respecto a esto. Generalmente los creyentes o las personas creen mentiras sobre la carne. Y déjenme darles dos mentiras muy comunes que normalmente creemos sobre la carne. Mentira número uno, el creyente es impotente en esta batalla en contra de la carne. Número uno, ¿cómo voy a hacer para ganar? El pecado es tan grande, es tan fuerte, entonces esa es una mentira. El creyente es impotente en esta batalla en contra de la carne. Hoy, Pablo, en las Escrituras, el Señor nos va a decir, hay una salida. Y número dos, la siguiente mentira es la fuente de esta fortaleza. O sea, hay algunos que se sienten completamente impotentes. Y luego hay otros que te dicen, la fuente de esta fortaleza para salir de esta batalla victoriosa en contra de la carne es cumplir la ley. Portarte bien. En pocas palabras, ¿no? Ir a la iglesia todos los días, lee la Biblia todos los días. Cumple los mandamientos y vas a estar bien, vas a encontrar fortaleza para batallar en contra de la carne. Aunque eso pueda sonar bien, algunas veces está mal dirigido. Te dicen, eres tú mismo. Busca la fuerza dentro de ti para cumplir con todas estas cosas y así vas a derrotar a la carne. No, o sea, busca la fortaleza en tu interior para entregar esto al Señor y así derrotar la carne. Esa es la mentira número dos. Porque Dios nos va a enseñar hoy que la fuente de la fortaleza, el impulso que necesitas, viene del Espíritu de Dios mismo, no de dentro de ti. Entonces la pregunta que debe surgir de esta última es, o lo que deberíamos de preguntarnos constantemente es, ¿por qué no he experimentado victoria sobre mi carne? Esa es una pregunta que yo me hice muchos años. ¿Por qué no he experimentado yo victoria sobre mi carne? ¿Por qué sigo cayendo en esto? O sea, ¿por qué sigo luchando con el mismo orgullo? ¿Por qué no he experimentado victoria si Dios sabe que yo no quiero seguir así? La respuesta que el Señor nos da hoy es muy probable que estás buscando la fuerza en ti mismo. La mentira número dos. Quieres cumplir por ti mismo. Quieres lograrlo en tus fuerzas. Y Dios nos está diciendo, la respuesta es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Mira, meditemos un poco en esto. Yo te digo, la respuesta a esta pregunta es que es muy probable es que estás tratando de hacerlo por ti mismo, en tus fuerzas, buscando las fuerzas en ti. Y míralo de esta manera. Mira lo que Dios ha hecho. ¿A quién ha enviado? A su Hijo. Y el Hijo también dice, he enviado a mi propio Espíritu. Juan nos lo dice, los evangelios lo mencionan, Él ha enviado a su propio Espíritu. ¿Les conviene que me vaya para que el Espíritu venga? Él dice, he enviado a mi propio Espíritu. Entonces, si Dios ha enviado a su Espíritu, hermanos míos, ¿tiene sentido que nosotros estemos buscando fuerza en nosotros mismos si Él envió algo más? No lo tiene. Las obras de tu carne y la promesa de la herencia de vida eterna en el Señor, en el reino de Dios, en los cielos, son incompatibles.
Tu carne no puede comprarte un boleto a la eternidad. Es incompatible. La solución de la carne, la solución que tus propias fuerzas puedan dar, es incompatible completamente a la solución del Espíritu de Dios. Génesis, Adán y Eva se encontraron en pecado. Su solución, rama de higuera, la solución de Dios, no tiene que haber muerte. Tu solución es incompatible a la solución de Dios. La fortaleza de la carne, la fortaleza que tú sientes que tu carne tiene, o sea, tu inteligencia, que sí, digamos que sí, tu inteligencia, tu fuerza personal en tu carne versus la verdadera fuerza y fortaleza del Espíritu son completamente incompatibles. Es más, la fuerza del Espíritu comparado con tu fuerza, tienes la fuerza de una hormiga muerta. No tienes nada. Todo inicia con fe. Todo es bañado constantemente con fe y todo termina en fe. Siempre. Pablo nos enseña entonces que la fuente de toda victoria, de todo buen fruto, no es tu carne. Nunca inició ahí y nunca va a terminar ahí. La fuente de toda victoria es nuestra unión con Cristo. Andar en el Espíritu. Fuente de toda victoria, andar en el Espíritu. Así comienza el versículo 16. Anden por el Espíritu. Mira todo lo que hemos hablado hasta el momento de Gálatas. Todos los problemas, todos los conflictos, persecuciones, concilios. Y Pablo está terminando este último capítulo y el que sigue. Anden en el Espíritu. Y esto es interesante hacer la diferencia. No es andar en tu conciencia. No es andar en tu inteligencia. No es andar en tus ideas. No es andar en tus intenciones. Por más buenas que creas que sean. No es andar en tu propia carne. Es andar en el Espíritu. Y varios hoy se preguntan entonces. Esta es la siguiente pregunta lógica que viene. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ya no pecar más? No quiero seguir igual. Y Pablo responde a eso hoy. Primero que nada, bueno, arrepiéntete de tu pecado. No. Segundo, confiesa tu pecado. Tercero, nace nuevamente para Dios, vida nueva. No, es necesario nacer en el Espíritu. Y luego Pablo nos dice, haz que tu meta diaria sea andar en el Espíritu. Tu meta diaria, andar en el Espíritu. Eso te alejará de los deseos de tu carne, andar en el Espíritu. Entonces hoy van a escuchar mucho esa frase, andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y muchos al escuchar eso, ¿qué piensan cuando te digo debes andar en el Espíritu? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas esa palabra? Necesito andar en el Espíritu. Irónicamente, lo que la gente, bueno, no sé si todos aquí, pero lo que la gente normalmente piensa cuando anda en el Espíritu, lo primero es, necesito ir flotando como un ángel caminando en la tierra porque voy a andar como el Espíritu. Necesita verse en mí una aura, no sé si ponerlo de esa manera, tan especial que la gente sabe que ando, no me toquen porque si me tocan se queman ustedes pecadores, andar en el Espíritu. Otros te dicen andar en el Espíritu y comienzan con una lista de cosas. Andar en el Espíritu, una lista de deberes. Entonces, si cumples con esta lista, estás andando con el Espíritu. Pero hoy Dios va a responder esa pregunta. No es ninguna de las que le he dicho, ¿vieron? Si crees que es andar con una aura, nada que ver. Hoy Dios va a responder esta pregunta. ¿Qué es andar en el Espíritu? Entonces, para hacer eso, por favor, si me acompañan, Romanos 6, está ahí el versículo en su pantalla, espero, Romanos 6, 12 al 14, ¿qué es andar en el Espíritu? Este es uno de muchos versículos que podemos leer sobre andar en el Espíritu. Romanos 6, del 12 al 14. Por tanto, dice, este es Pablo también escribiendo Romanos, no reine el pecado en su cuerpo mortal, dice Pablo. No reine el pecado en su cuerpo mortal. Y es interesante las palabras que ocupa para que ustedes no obedezcan. Y miren esa palabra, no obedezcan a sus lujurias,
Si yo les digo la palabra lujurias, ¿qué cuántos pecados vendrán a tu mente? Lujuria. No reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Y luego dicen, no solo que tienen lujuria ellos, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, sienten lujuria, hagan su lista personal ustedes de qué pecados pueden entrar en lujuria. Y luego aparte de eso, Pablo está diciendo, usan sus propios cuerpos como instrumentos para iniquidad, para practicar la iniquidad. O sea, usan sus manos, su mente, sus pies, planifican pecado, usan sus manos para hacerlo, sus pies para ir y caminar, todo lo que puedan. Y luego dice, si no, preséntense ustedes mismos a Dios. O sea, está hablando de pecados pesados, fuertes, y luego dice, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros, todo su cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces es interesante las palabras que usa Pablo en Romanos. Está dirigido a una iglesia. Eso es interesante, está dirigido. Entonces es como que yo me venga donde ustedes y les diga, iglesia, no presenten, o sea, no le hagan caso a la lujuria que ustedes sienten ahorita. Es interesante, o sea, porque esas palabras tal vez no se ocupan muy seguido en la iglesia hoy, o sea, tal vez ni se mencionan. Pecados sexuales y cosas por el estilo. Por otro lado, Romanos 1 comienza con pecados sexuales fuertes. Son palabras fuertes, pecados serios que incluso muchos no nos atrevemos a nombrar o confesar. Pero mucho más maravilloso es que en medio de esos pecados fuertes, en medio de todo lo negro y perverso que podemos hacer y hay dentro de estos problemas carnales o pecados carnales, el Evangelio puede brillar y transformar nuestras vidas. Dios nos da victoria sobre la carne. Eso es lo que debes de saber hoy. Dios nos da victoria sobre la carne. Por esto debemos andar en el Espíritu, o otra manera que lo debes de recordar es vestirte del Espíritu. Andar en el Espíritu suena muy espiritual, ¿no? Suena algo espiritual. ¿Qué significa realmente entonces? El Espíritu da poder, el Espíritu te capacita, el Espíritu te purifica, el Espíritu te renueva y lo hace para que Cristo crezca en ti, lo hace para que Cristo sea conocido por ti, sea amado por ti, obedecido por ti, seguido, alabado por ti. El Espíritu toma lo que es suyo y lo pone dentro de ti. El Espíritu hace que tu mente y tu corazón se vivan por el Señor, hace que se alineen con Dios, hacen que tu mente y tus corazones se vuelvan a Cristo, y lo hace para que el Padre sea glorificado. O sea, es interesante. El Espíritu obra sobre tus afectos, sobre tu mente, sobre tus pensamientos, sobre tus planes. Obra en todo. Ahora leo la Biblia, lo disfruto. Es una necesidad que tengo a diario en mi alma. Ahora necesito ser alimentado por su palabra. El Espíritu te da esa hambre, así como cuando tienes, no sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo algo malo que estoy tratando de cambiar, pero tengo algunas rutinas alimentarias y parte de ello es en la noche una rutina alimentaria. Y en la noche mi cuerpo ya me está pidiendo eso. De como que no vas a comer eso. Pero el Espíritu hace eso. Pone esa rutina en ti de ahora anhelo, quiero leer, quiero orar. Necesito orar, necesito que mi alma sea alimentada. Los legalistas nunca alcanzan esto. Los fariseos jamás lo alcanzan, los legalistas jamás. ¿Por qué? No tienen el Evangelio en sus corazones que lo liberan, que lo hacen libres para amar y conocer al Señor profundamente. Sus mentes no lo entienden jamás porque no son llenos del Espíritu. Siempre ellos van a crecer o van a seguir adelante o avanzar, no más allá de sus propias narices. Así son ellos.
no van a crecer más allá de sus propias ceremonias. Van a poder hacer que las ceremonias se miren bonitas, van a poder hacer que la reunión se mire bonita, pero jamás van a crecer más lejos de sus propias narices, porque el Espíritu de Dios no está en ellos para hacerlos crecer, para sacarlos de ellos mismos. Jamás van a crecer los legalistas en perseverancia y en aflicción. Jamás. Porque ellos van a querer hacer la ceremonia bonita, pero en el momento que hay persecución, van a desistir. Pero el que está andando vestido del Señor, del Espíritu, va a seguir, va a crecer. Los legalistas son incapaces de hacer crecer su propio corazón, son incapaces de hacer crecer sus afectos hacia Dios más allá de ellos mismos, son incapaces. Pero el que está vestido del Espíritu y vive por el Espíritu, deja la carne a un lado, y es el Espíritu el que da crecimiento. Y hermanos, ¿cuándo deja de crecer eso? ¿Cuándo deja de conocerlo? Dios, su palabra, su Espíritu morando en nosotros, nos hace crecer incluso en la aflicción, nos hace crecer incluso en la persecución, nos hace crecer y depender más en Él, incluso cuando no sabemos qué paso más vamos a dar, nos hace crecer más de lo que imaginamos. ¿Por qué? Es su Espíritu, no el nuestro. Es su amor, no el mío. El mío, apenas, digamos, mi esposa hace un pecado en contra mío, ahí quedó. Separémonos, no aguanto más. El amor del Señor todo lo soporta, todo lo espera. 1 Corintios 13. Una pregunta para todos ustedes, un poco chistosa porque me imaginaba la respuesta cuando estaba escribiendo el sermón. ¿Cada cuánto se visten ustedes? ¿Cada cuánto se visten? Ustedes mismos. A diario. ¿Se visten a diario? O sea, espero que sí. ¿Cuánto tiempo pasas vestido? ¿Cuánto tiempo pasas vestido del día? La mayor parte del día y la mayor parte de la noche, excepto cuando se bañan. Digo yo. A menos que haya alguno que se baña como que se va a la piscina, pues. Que hay, supongo, gente así. Pero ustedes pasan vestidos todo el día y toda la noche. Duermen en pijama. Espero. Pero se visten todo el día. Ahora, ¿cuánto tiempo pasas vestido de Cristo? No, esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas vestido de Él? Vístete a diario de Él, de Cristo. Entrégate a diario a Él. Enfócate a diario en Él. Todo lo que uses, todo lo que digas, todo lo que pienses, debe de saber a Él. Debe de saber. El gusto es Él. No, es como siempre como nuestras madres, ¿no? Nosotros sabemos la cuchara de nuestra madre. O sea, te traen un plato de comida y sabes que eso lo hizo tu mamá. Tienes que enfocarte, saber quién es Él, conocerlo a diario. Cuando lo haces, todo eso sin duda alguna va a desplazar o a quitar cualquier deseo carnal. Siempre. Desplazará toda envidia, toda pereza, tacañería, todas esas cosas. No habrá espacio para una copa de bebida falsa, de lo que sea. Solo va a haber espacio para que te sientes en la mesa de Dios, vestido de Dios, y comas la comida con Él porque sabes que es la de Él. Una evidencia entonces que somos hijos de Dios, y escuchen con atención, una evidencia de que eres hijo de Dios no es tanto que hiciste una oración que te hizo libre, te hizo hijo de Dios. No es una evidencia de que te acercaste a la tarima y te pusiste de rodillas y te pusiste a orar. Eso no es evidencia de que eres hijo de Dios. Hermanos, tampoco es que fuiste bautizado. O sea, sí, y yo sé que en parte es por... Déjeme explicar por qué. La gente se me acerca algunas veces y me dice, sí, yo ya fui bautizado. Yo, no es evidencia. Y déjame darte dos ejemplos claros.
Es como que un hombre me dijera, sí, ya me casé. ¿Eso es evidencia de que vas a ser fiel a tu esposa por toda la vida? No. Todas estas cosas representan momentos específicos en tu vida. El bautismo fue un momento específico en tu vida, 5 minutos de tu vida, no sé, el tiempo de oración en la tarima, puede haber pasado mediodía, pero fue ese momento específico en la tarima. La evidencia continua de que alguien ha nacido de nuevo es que el Espíritu de Dios mora en esa persona a diario. Hay un peso en esa persona a diario. Bueno, esa persona se viste del Espíritu de Dios a diario. Esa persona anda con el Espíritu de Dios a diario. La gloria de Dios está en su mente y su corazón a diario. Hablar con Él está a diario. Llego a mi casa del trabajo, gracias Señor porque llegué. Estoy con mi familia, estoy a punto de comer, gracias Señor porque hay alimento. Me desperté, gracias Dios porque abrí mis ojos. Tengo un tiempo con mi hijo, gracias Dios porque puedo leer la Biblia con ellos. Al diario, en cada momento estoy vestido, consciente que el Señor es la fuente de todas estas cosas, a diario. Esa es la evidencia, no un momento en tu vida, no un segundo. Los creyentes están llamados a vivir en el Espíritu. Y literalmente el original significa caminar por el Espíritu. Debes vivir de tal manera que tu vida está dirigida por el Espíritu. Dice la parte B de Gálatas 5:16, dice, y así no cumplir el deseo de la carne. Y esa frase es interesante, no cumplir el deseo de la carne. ¿Qué significa no cumplir el deseo de la carne? Pareciera que da a entender que la carne tiene una lista de solicitudes para tu vida a diario, los deseos de la carne. Implica que existe una constante lista de deseos carnales pecaminosos en contra de Dios. Nos enfrentamos a ella a diario y la fuente no es el mundo, es tu carne. Por tu propia naturaleza pecaminosa, tu propia carne te bombardea a diario, en todo momento, desde que te levantas, incluso mientras estás dormido, con una lista de peticiones e intereses carnales personales. Desde que te levantas, apaga la alarma 5 minutos más. Tienes la alarma, no sé, a X hora y lo primero que está en tu lista de tareas es orar o leer la Biblia, digamos, y de repente suena la alarma 5 minutos más y te levantas 20 minutos más y ya no te dio tiempo de orar y leer la Biblia. Lista de deseos carnales. Esta lista siempre apunta a satisfacción personal. Y mira, y pueda que en esa lista de deseos carnales hayan cosas buenas, honorables, no deseos buenos, pero tienes que recordar que a la raíz de todo ello, la fuente de todos esos deseos es la carne o el espíritu. Tienes que siempre meditar en ello. ¿Este deseo que tengo viene de Dios o viene de mi carne? Por más que sean buenos, honorables. Por eso es que vemos a muchos recaer, porque realmente nunca mataron la carne. Realmente no lo hicieron cosas buenas. O sea, hubo buenas acciones, pero la raíz de esas acciones fue la carne. Nunca mataron la carne y no se vistieron del Espíritu. Dejaron un espacio pequeño para este deseo que he tenido siempre y no quiero entregárselo a Dios. Quiero que me lo cumpla. Un deseo de tu carne. Y dice Gálatas 5:16, y no cumplirán el deseo de la carne. Eso está en contra del Espíritu. Estás dejando ahí como una pequeña enfermedad mortal que crezca. Cuando el creyente es hecho libre en Cristo y cuando el creyente anda en el Espíritu, y al andar en el Espíritu, experimenta una victoria creciente sobre la carne. Tengo este plan, Señor, pero es tuyo y se va a cumplir en el momento que tú quieras. Y les voy a dar un ejemplo chistoso. Es como mudarte de Managua a la montaña. Pero imagina que te estás mudando de Managua o de Chinandega, León, un lugar caliente,
y te estás mudando a la montaña, pero es tan helado que incluso nieva en ese lugar de la montaña. Imagina que estás pasando así. Vivías en el mar y de repente dijiste no sé cómo se llama, ahí en Chinandega se me olvidó el puerto, pero Corito, gracias. Entonces, vives ahí y ahora te vas a mudar a la montaña, a un lugar que incluso nieva. Y ese lugar nuevo representa a Cristo. Entonces viene el gran día de la mudanza, imagínate. Y saben que tienes que buscar ropa nueva, ¿no? Tu ropa es ropa de calor, ropa de mar, o sea, chinelas, short, no sé, camisolas, un montón, diferentes colores, lo que sea. Y en lo que sabes que te vas a mudar, sabes que tienes que buscar ropa nueva, ropa que abrigue, porque vas a un lugar de frío, un lugar nuevo, nunca habías vivido ahí, nunca habías estado ahí, solo sabes que quieres estar ahí, y todo lo que tienes es ropa de clima caliente. Entonces sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer con tu ropa de clima caliente? Botarla, no te sirve. O sea, si la llevas solamente estás cargando peso porque no te va a servir, no te la vas a poner. Pero siempre está esa persona que dice, pero es que me gusta esa camisa, pero es que me la regaló tal persona, es que me queda bien, el color es mi favorito. Siempre está esa persona que dice eso, es que ese pantalón, no he encontrado un pantalón que me quede igual. No, siempre está ahí esa persona. Llegas al lugar nuevo, miras las montañas, te encanta el lugar, lo disfrutas, usas la ropa de frío y por dentro te pones la ropa vieja o la ropa que te gusta, la ropa de calor, y pronto te das cuenta que esa ropa no te sirve. Esa ropa de calor, por más que te guste, no sirve en ese lugar nuevo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que deshacerte de todo. De todo. Y vestirte con la ropa que sí sirve, con la ropa que es para este lugar nuevo, tu nuevo hogar. Entonces, en pocas palabras, deshazte de todo de ti y vístete con la ropa de los cielos. En pocas palabras, si en esta tierra no funciona eso, vestirme para la montaña no funciona, llevar ropa de calor, ¿crees que llevar tus deseos, tus planes, tus anhelos sirven para vivir para los cielos? Nada de lo que tenemos servirá en los cielos. Nada de lo que haces, nada de lo que piensas, nada de lo que sientes no servirá en los cielos. Todo tiene que ser hecho nuevo. Todo. Caminar cada momento de nuestras vidas por fe en la palabra de Dios, bajo el control del Espíritu de Dios, nos asegura entonces una victoria en la carne. Caminar en tu carne no te asegura una victoria del pecado. Pablo nos lo dice a los Gálatas, que se miran a sí mismos para encontrar en su interior fuerza de voluntad para negarse a sí mismos. No lo escuchas decir cosas así. En cambio, Pablo dice, deberían de mirar a Cristo y buscar al Espíritu Santo. Esa es la respuesta. Deberías de mirar a Cristo y buscar al Espíritu Santo. E incluso en eso, hermanos, no significa que vas a ser libre de ataques, porque el hombre espiritual, el hombre que anda en el Espíritu, va a enfrentarse frecuentemente a los deseos de la carne. No va a parar nunca, hasta el día que te mueras y estés en los cielos con el Señor. Ahí sí, pero el hombre espiritual o la mujer espiritual pues, va a enfrentarse frecuentemente a los deseos de la carne, pero con la diferencia que no los va a satisfacer, porque anda en el Espíritu constantemente. No va a permitir que esos deseos reinen sobre él. O sea, así como yo tal vez, pero mejor todavía, ¿no? En la noche este deseo de sucumbir a esta dieta, no. Hasta el punto de que ya ni voy a comprar eso. O sea, eso solo demuestra mi tontera. Porque si ya no lo quiero comer o beber en la noche, ¿por qué lo sigo comprando? Porque mi carne es tonta. Esa es la respuesta. Andar en el Espíritu, hermanos, indica una acción continua, un estilo de vida. No es andar 3 metros sobre la tierra. Un estilo de vida. Andar implica progreso también. Progresar, seguir. Cuando un creyente se somete entonces al control del Espíritu, crece en su vida espiritual. Hay un progreso en su vida espiritual. Lo vas a ver siempre. El legalista te dice, sí,
debes de tratar con la carne mediante rituales, dolor, agonía. Debes de hacer esto, debes de cumplir tal, penitencia. Muchísimas gracias. Debes de cumplir tal penitencia. Eso va a ser legalista. Debes de hacer esto y esto y esto. Y te da tu lista de tareas que por más buenas que puedan suceder, pero mira lo que Dios está diciendo. Dios no está dando una lista de tareas. Dios está siendo muy claro y muy sencillo. Mi gracia es suficiente. Cree en mí, mi espíritu morará en ti. Anda en mi espíritu. Sencillo. Sencillo. Dios no complica las cosas. Por eso Dios debe hacerte libre de ti para que seas lleno de Él. De lo contrario, tú mismo estarás en contra de su espíritu. Esa es la tarea. Dios debe vaciarte de ti mismo. Tú debes de estar hambriento de ti mismo, de ser lleno de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O sea, hay una pelea. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Dice que no vamos a poder hacer lo que deseamos si está esa pelea. Si está esta pelea con la carne, no vamos a poder hacer lo que desea el espíritu. Y la pregunta es muy sencilla para todos nosotros. ¿Quieres hacer lo que quiere tu carne o quieres hacer lo que quiere el espíritu de Dios? La pregunta de todo el mundo, lo del espíritu de Dios, deja de pensar en ti. Quita de tu mente y corazón tus planes. Eso solo te llevará a perdición, porque una vez más Dios está diciendo, los deseos de la carne son contra el espíritu. Mejor empieza a atesorar la increíble verdad de lo que Dios nos está revelando aquí en Gálatas. Dios quiere que te vistas de su espíritu. O sea, imagínate esto ahorita. Anda en mi espíritu, vístete con mi espíritu. Y tú le dices, Señor, espérate un momentito, necesito hacer esto primero. Es un buen plan, mira Dios. Concéntrate en lo que Dios te está regalando. Es como el joven rico, ¿no? Que se le acercó a Cristo y le dijo, ¿qué debo hacer? Y le dijo, vende todas tus cosas. Y el hombre se fue triste. Y Dios le dijo, si quieres seguirme. O sea, Cristo le dio una invitación a estar con él. Vende todas tus cosas y sígueme. Y el hombre rico dijo, en otra ocasión. Dios quiere vestirte con su espíritu. Y eso debe traer mucha paz a nosotros, porque nosotros estamos llenos de mucha confusión, mucha duda, mucho miedo, mucho engaño, mucha pasividad. Pero el deseo del espíritu es uno solo y eternamente satisfactorio. Glorificar a Dios y así yo sea completamente y eternamente satisfecho en Cristo por su espíritu. Así de sencillo. Glorificar a Dios y así yo voy a ser eternamente, completamente satisfecho en Cristo por medio de su espíritu. Te pregunto, ¿qué plan que tú y yo podamos idear juntos puede tener ese fruto? Solo entregar nuestra vida a Dios. No hay nada más. ¿Por qué no debemos de seguir nuestros propios deseos? El versículo 17 es la respuesta. Él dice, los deseos de mi carne es en contra del espíritu. Y noten algo interesante. La palabra espíritu en todas sus Biblias estoy muy seguro que está con E mayúscula. No creo que ninguna esté con E minúscula. Y si lo estuviera, está mal escrito. Se los digo. ¿Por qué está con E mayúscula? ¿De qué espíritu Dios está hablando? Dice, los deseos de la carne están en contra del espíritu. Entonces, si está con E mayúscula, ¿de qué espíritu está hablando Dios? De su espíritu. Los deseos de tu carne, mi carne, están en contra de los deseos de Él. ¿Quieren pelear con Él? No está hablando de tu espíritu. Si lo quieres llamar así, pues, pero Pablo está hablando del Espíritu de Dios. Los deseos de la carne se oponen a Dios por completo, pero los deseos del Espíritu son completamente hacia Dios. Completamente. Y esto debe darte mucho ánimo, porque significa que cuando tienes deseos que son de Dios y son hacia Dios, significa que cuando está ese deseo de leer tu Biblia, orar con tus hijos, venir a la iglesia,
adorar a Dios. Hermano, te pregunto, ¿ese deseo es de tu carne? Nunca, jamás sucedería. Nuestro deseo es dormir, beber, comer y volver a dormir. Ya. Cuando tenemos estos deseos de Dios, debes de entender, no son de ti. No se originan en ti. Son del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y debes de atesorarlos, debes actuar rápido. En el momento que tu espíritu te dice, y está esa vocecita tan lejana, tal vez algunas veces, deberías de leer tu Biblia. El Espíritu de Dios. No viene de ti. Cuando tu mente te dice, lo que estás haciendo está mal, creo que mejor deberías de orar antes, el Espíritu de Dios, porque de ti jamás, nunca, somos tan tontos que jamás saldría eso de nosotros. Y a medida que vamos colocando el deseo del Espíritu en el lugar que le corresponde, en el deseo del Espíritu, seremos cada vez más libres de nuestra carne. Nuestra carne va a ir muriendo porque no la estamos alimentando, ni siquiera la estamos escuchando. Entonces el Espíritu obviamente va a morar y vivir en nosotros. Cada vez va a estar más lleno de Él y eso se vuelve un deleite incalculable. No son tanto tareas. Miren, yo no he dado lista de tareas. No son tareas. Se convierte en una necesidad que disfrutamos, conocer a Dios, estar juntos, compartir, servir, amar. Se convierte en una necesidad que disfrutamos. Y les doy otro ejemplo. Todos los que somos padres, y los que nosotros de niños, cuando éramos niños al inicio necesitábamos mucha ayuda para que nos vistieran, ¿no? Y de repente, algunos de ustedes, no sé si les ha pasado, le dicen a su hija o a su hijo, vestite vos solo y sale con una cosa tan horrenda. Vamos a la iglesia, no vamos a no sé qué cosa, anda a cambiarte. No, nos sucede a nosotros algunas veces, los domingos, vestite vos y luego salen como que si van no sé a dónde. Pero nuestros padres nos vestían y al pasar el tiempo, ellos nos enseñan a hacer combinaciones, pero a mí no me enseñaron mucho a combinar ropa. Mi esposa me lo decía cuando me conoció, yo me vestí horrible. Hoy me viste ella. Gracias a Dios. Pero, nos enseñan a hacer combinaciones a nuestros padres, disfrutan algunas veces nuestras mamás vestirnos con su sentido de la moda. Y luego nuestros hijos crecen y aprenden a vestirse solos y crean su propio sentido de la moda. Algunas veces te gusta, algunas veces no te gusta, pero se visten solos ahora. Y cuando no te gusta, se lo dices y le das, madre, no sé, me imagino su consejo. No, mira, esto no te sienta bien a tu silueta, o no sé cómo le dirán, pero ustedes les enseñan a sus hijos a vestirse, ¿sí o no? Cuando de repente, mira, eso puede estar de moda, pero te miras horrible, amor. Ponete de otra manera. Así es el Señor. Así debería ser con el Señor a nuestros hijos. Los vestimos con Dios a diario. Y la oración, los vestimos con oración. Y la meta, hermanos, es que nuestros hijos, cuando sean grandes, disfruten vestirse de Dios. Tiene que comenzar contigo. Tienes que vestirte tú de Dios a diario. Y así, ustedes han visto a sus hijos. Los que tenemos hijos varones, nuestros hijos terminan vistiéndose como nosotros. Caminan como nosotros, imagínate, miras a tu hijo y uno dice, si es que camina igual que papá y como buen nica, bien matado camina, ¿verdad? Como buen nica. Viste a tu hijo a diario con la oración, con el Señor, porque así cuando sea grande va a seguir vistiéndose igual. ¿Qué se entromete en esto? Tu deseo de vivir por tu propia carne. Eso es lo que se entromete, nada más tu deseo de vivir por tu propia carne. De hacer lo que tú quieres. De estar en contienda en contra de Dios en lugar de someterte al Señor. Que ni siquiera es someterse, es el regalo de vivir por medio de Él y para Él. Por tanto, no hagas los deseos de tu carne, porque si lo haces, perderás la victoria sobre la carne.
porque la carne está en contra del espíritu. No hagas los deseos de tu carne. No hay satisfacción eterna en tu carne. Y tú me dirás, gracias pastor, está bien, pero ¿qué me puede dar seguridad de eso? Mira todo cómo ha sido mi vida, todo lo que he luchado, todo el pecado que he acarreado. Déjame darte un versículo que espero que te animen. El que cree en Él no será avergonzado. Romanos 10:11. El que cree en Él no será avergonzado. Es over. Eso es suficiente para hacer lo que sea. El que cree en Él no es avergonzado. Versículo 18 de Gálatas 5 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. El resultado de andar por el Espíritu y de vestirte en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu y no por la ley. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, no está guiado por la ley, está guiado por el Espíritu. La carne, hermano, nos lleva a la ley, nos lleva a colocar la mirada en nosotros, en buscar dentro de ti para buscar la respuesta. Pero el Espíritu nos lleva a la gracia que nos da la victoria sobre la carne. El Espíritu nos lleva más allá de este mundo, de esta tierra, de esta carne. Y eso es liberador. Su Espíritu es mi guía en todo. El Espíritu de Dios me guía. ¿Por qué puedes estar seguro de eso? El que cree en Él no será avergonzado. ¿Quieres que te guíe el Espíritu o quieres que te guíe la carne? Sí, todos el Espíritu, obviamente. Entonces ya no quiero seguir caminando por la carne. Eso debe de seguir, ese es el resultado. Lo que debemos de saber y recordar es que el Espíritu de Dios, y escúchame muy bien porque te voy a dar un ejemplo interesante. El Espíritu de Dios jamás te guiará al libertinaje. Nunca. El Espíritu de Dios jamás te guiará al pecado. Esa es otra vestimenta, es tu carne. Tu carne te lleva al libertinaje, tu carne te lleva a pecado. El Espíritu de Dios siempre te va a llevar a Él. El Espíritu de Dios jamás va a dejar de guiarte. Aunque hay esa lucha con la carne, jamás va a dejar de guiarte. Van a ver por qué. Juan 6, 38, 40 nos dice algo que vino a hacer Cristo. Entre muchas cosas, ¿qué vino a hacer Cristo? Entre muchas cosas, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Juan 6, 38 al 40 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, o sea, sino la voluntad del que me envió, y esa es la voluntad del que me envió. Y escucha, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Versículo 40, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermanos, el que cree en Él no será avergonzado. La ley quiere cumplimiento, la gracia quiere que entregues todo tu ser a Cristo. La ley quiere que busques la fuerza en ti. La gracia quiere que ponga tu mirada en aquel que ya cumplió todo. El que cree en Él no será avergonzado. Algunas veces en el pasado, y aquí es donde les quiero dar un ejemplo, yo leía la Biblia, yo leía el Antiguo Testamento, leía la forma en que Dios guiaba a su pueblo de Israel. Y quiero darte un ejemplo. Dios nunca deja de guiarnos. Yo miraba cuando el pueblo de Israel salía del Éxodo y que lo guiaba en una columna de humo y una columna de fuego, y decía, wow, qué increíble haber sido ver eso. Qué increíble haber sido ver Dios guiándote. Yo quisiera eso en mi vida, decía yo. Y de repente Dios me dio una buena cachetada, en un buen sentido. Todo lo que hemos visto hoy y mi ejemplo de que yo quiero que Dios nos guíe, Dios lo está haciendo hoy con su pueblo, incluso hoy. En Génesis, Dios
guió a nuestros primeros padres en el Edén, en el huerto. Incluso después que pecaron, Dios les dio la salida y la respuesta y les siguió guiando y les dijo qué debían de hacer y cómo ofrecer sacrificios. Dios seguía guiando a su pueblo. En Israel, Dios estaba guiando a su pueblo a pesar de la terquedad de sus corazones. Y hoy, hermanos, el Espíritu de Dios nos guía hacia Dios mismo. Eso es lo que estamos leyendo hoy. Anden en el Espíritu. No sean a los deseos de la carne. Y luego el versículo 18 que estamos viendo de Gálatas. Dios nos sigue guiando. Dios sigue guiando a su pueblo por el desierto, por luchas, por todo lo necesario, y lo sigue guiando hacia Él. Mucho mejor todavía. La presencia de Dios estaba con ellos en el desierto, caminó con nuestros primeros padres en el huerto y todavía hoy saca a su pueblo de la esclavitud. Él nos sigue guiando. Una vez más te recuerdo, el que cree en Él no será avergonzado. Entonces me puedes decir otra vez, pero mira todo lo que he hecho, hermano, es suficiente con esto. El que cree en Él no será avergonzado. Así que andar en el Espíritu no pienses que andar en el Espíritu significa que siempre vas a estar en un jardín muy bonito, las mariposas volando y tú estás ahí en medio de eso porque andas en el Espíritu. No es eso. Realmente no lo es. Andar en el Espíritu es atravesar un campo minado de batalla sembrado por ti mismo, tu propia carne. Y el Señor te está guiando por dónde ir hacia Él. Ese campo de batalla está en tu propia alma y en el mundo. Pero independientemente de cuánto tiempo hayas minado o cuán grande sea ese campo, el Señor dice, anden por el Espíritu. Anden por el Espíritu, yo les guiaré. Pablo entendía esto. Pablo entendía este campo de batalla y entendía que el campo de batalla estaba en él también. Y quiero leer algo que me interesó mucho cuando estaba estudiando. Pablo conocía bien su campo de batalla, su corazón. Incluso como apóstol nunca dio a entender que él estaba mejorando. O sea, él nunca dijo, estoy siendo un mejor cristiano. Nunca leemos eso. De hecho, él dijo todo lo contrario. Déjenme leerle esto. En el año 54 después de Cristo, él escribió a los Corintios diciendo, soy el más pequeño de los apóstoles. Entonces está imagínense que voy a hacer una pirámide. Entonces, soy el más pequeño entre los apóstoles. Eso fue 1 Corintios 15 y 19, 54 años después de Cristo. Esos eran sus primeros días. Luego, alrededor del año 63 después de Cristo, escribió a los Efesios, soy el más pequeño de todos los santos. Entonces ya no es el más pequeño de los apóstoles, ahora son todos los santos. Eso es Efesios 3:8, 63 años después de Cristo. Y luego, 65 años después de Cristo, escribió él a Timoteo, su hijo en la fe, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora él está hablando, apóstoles, luego los santos, los escogidos, y luego Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de todos ellos. Él iba caminando cada vez más en su caminar con Cristo y no había un orgullo creciente en él diciendo soy un mejor apóstol. Era todo lo contrario, habría un creciente conocimiento de su pecado y de su necesidad de caminar con Cristo. Y hermanos, andar así es lo que nos hace caminar en el Espíritu. No es como con orgullo de que yo me sé más la Biblia y todas esas cosas, es caminar sabiendo de que tu corazón tiene una lista de deseos carnales a los cuales no debes de darle paso, sino al Espíritu mismo, caminar en el Espíritu. Esa es la marca de un hombre verdaderamente santo, una creciente dependencia en Dios, y un conocimiento creciente que tu corazón es pecaminoso. Somos peligrosos, somos muy peligrosos. Tengo una historia de un pastor que le dijo eso a un miembro de su iglesia. Le dice, no miras tu pecado, le dicen, eres muy peligroso para la iglesia. Y la persona se enojó muchísimo. Pero solo muestra tu corazón. Muestra tu corazón. No entiendes lo peligroso que es tu pecado.
sea, los deseos de tu carne que te llevan lejos del Señor. Pero la dependencia en Dios, cuanto menos santo te sientes, mejor. Espero que tenga sentido lo que les acabo de decir. Cuanto menos santo te sientas, mejor. Vas a depender más en Dios. Vas a buscarlo más. Eso es andar en el Espíritu. Eso es interesante con este mundo hoy, ¿no? Con los pastores o con la gente en iglesia. Ahí van los santos. No, ahí va el grupo de alabanza o ahí va, no sé, el pastor y los ancianos. Ellos son los especiales y los santos. Es interesante. Andar en el Espíritu te hace más bien reconocer más tu pecado y depender más en Dios en lugar de aceptar esas. Ahí no van los santos, ahí van los más pecadores. Eso sí, los que tienen más peligro de lastimar la iglesia son todos ellos. Debes de orar por ellos. Cuanto menos santo te sientas, siempre y cuando estés tratando de depender en el Señor, mejor. No se trata simplemente entonces de estar consciente de que hay un problema con la carne y con el pecado. Muchos de nosotros sabemos que tenemos pecado. Lo interesante es que no hacen nada. No hay acción. Eso no es andar en el Espíritu. La palabra de Dios no nos dejará indefensos o imponentes ante el pecado. La buena noticia, hermano, es que andar en el Espíritu hace algo. Cambia tus deseos, cambia tu mente, tu modo de pensar, de modo que tus deseos más profundos ya no es la carne, sino que es Dios. Y así Dios termina a andar en el Espíritu, entonces la carne no será gratificada. Es una promesa. Pablo no está diciendo, no satisfaga los deseos de la carne, entonces andarás en el Espíritu. Ese es un error común. Eso tiene un nombre en la teología, pero bueno, no satisfacer los deseos de la carne va a ser como resultado crecer en espiritualidad. No es cierto. Oyeron, escuchen lo que les estoy diciendo. No ceder a los deseos de la carne no da como resultado crecer en espiritualidad. Da un hombre moral y orgulloso. Ese es el resultado de eso. Andar en el Espíritu da como resultado crecer en espiritualidad. ¿Vieron? Las personas han intentado muchas veces alejarse. Los monjes, piensan en los monjes, ¿no? Que se van a meter a un convento, ¿verdad? Y en el convento hacen de lo peor, hacen de todo. No es alejarte, es andar en el Espíritu. La carne te va a seguir en la soledad, la carne te va a seguir en la cueva, la carne te va a seguir en la derrota, y ahí vas a morir solo. Pero el Espíritu, hermanos, no te deja impotente. No te deja impotente. Te da una familia en Cristo con quienes orar. Te da su Espíritu para fortalecerte. Te da su palabra para ser guiado. No te deja solo. Por lo tanto, hermanos, andemos en el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Descansemos en el Espíritu, creamos el Evangelio. Es tan simple como eso. Les recuerdo Romanos 10:11. El que cree en Él no será avergonzado. Es suficiente. ¿No les parece? Una promesa de Dios. El que cree en Él no será avergonzado. Entonces, si la palabra de Dios te está llamando hoy a andar en el Espíritu, el que cree en Él no será avergonzado. O sea, que camina hasta el final con el Señor, para el Señor, obedeciendo al Señor. Oremos. Dios, gracias por todo lo que nos enseña hoy, Dios. Gracias porque sí, nos muestras pecado y nos enseñas que a lo mejor hemos estado concentrándonos en lo incorrecto. Es en ti, mi Dios. Sí, es bueno huir del pecado, es bueno, debemos, pero no es solo eso. Quiero y debemos, Señor, ser llenos de usted.
Llénanos de usted, Señor. Llénenos de su espíritu, sus deseos, sus pensamientos, sus planes, Señor. Llénanos de ello para con mi vida, mi familia, mis hijos, mis hermanos en la fe aquí, en la iglesia, el servicio, lo que sea, Señor. Llénenos de usted, mi Dios. Ya no quiero ser lleno de mí o de mis planes o mi carne. Líbrame de mí, Señor, para ser completamente lleno de usted, mi Dios. Amén.